que las oraciones subordinadas sustantivas son proposiciones que desempeñan funciones de sustantivo dentro de una oración más grande. Características. Las oraciones subordinadas sustantivas funcionan como sustantivos en una oración principal. Estas pueden ocupar distintas posiciones dentro de la oración, ya sea como sujeto, objeto directo, objeto indirecto o complemento. Ejemplo de sujeto en oración subordinada. Que estudies es importante. Que estudies sería el sujeto. Objeto directo. Quiero que vengas mañana. Que vengas sería el objeto directo. Objeto indirecto. Le dije que me llamara. El objeto indirecto sería ley. Complemento. Tengo la esperanza de que todo salga bien. Que todo salga bien es el complemento. ¿Cómo podemos identificar las oraciones subordinadas sustantivas? Como primer punto, las oraciones subordinadas sustantivas van siempre introducidas por un nexo o por un verbo en infinitivo. Por ejemplo, ¿quieres que vaya a tu casa? También pueden ser reemplazadas por un pronombre de adjetivo, ya sea neutro, ya sea esto, eso o aquello. Por ejemplo, ¿quieres eso? O esto es beneficioso para ti. ¿Cómo se forman? Los elementos que pueden introducir una proposición subordinada son la conjugación que, en cuyo caso solo es un nexo y no cumple ninguna función sintáctica. Ejemplo, le pidió que llegara temprano al teatro. La conjunción sí, cuyo caso también es un nexo y no cumple ninguna función sintáctica. Por ejemplo, me pregunto si lloverá esta noche. Un verbo en infinitivo, cuyo caso se trata del núcleo de la proposición subordinada. Ejemplo, a Juan le encanta comer chocolate. Ahora, continuando con lo que le dijo mi compañera, les voy a hablar sobre las funciones de las oraciones subordinadas sustantivas. Como anteriormente dijo mi compañera, estas funcionan como un sustantivo dentro de una oración principal. Tienen varias funciones como sujeto, complemento directo, complemento indirecto, complemento de nombre, atributo o complemento de régimen. Ahora vamos a ver unos ejemplos. En esta oración, el complemento de sujeto. Sujeto, beber alcohol aquí no está permitido. El sujeto de esta oración sería beber alcohol aquí. Objeto directo o complemento directo. Me dijiste que se había arrepentido. Que se había arrepentido es el objeto directo o el complemento directo. Aposición. Mi hermana, la que vive en Madrid, está embarazada. La que vive en Madrid es la posición en esta oración. Complemento indirecto. Multarán a los que no tengan la licencia del día. Los que no tengan la licencia del día es el complemento indirecto en esta oración. Sigamos con los ejemplos. En el caso del complemento agente, fue informado de la noticia por el que había sido su mejor amigo. El que había sido su mejor amigo es el complemento agente en esta oración. Complemento régimen. Confío en que sabrás actuar con prudencia. Que sabrás actuar con prudencia es el complemento régimen en esta oración. Término de complemento, preposiciones, sustantivos, adjetivos y adverbios. Está cansado de que le digan mentiras. Que le digan mentiras es el término de complemento, preposicionales, sustantivos, adjetivos y adverbios. A continuación les hablaré sobre los tipos de oraciones subordinadas sustantivas. Oración subordinada sustantiva de sujeto. Cumple la función de sujeto dentro de la oración principal. Quiere decir que la acción o lo que se expresa en la oración es lo que
me ayudes con esto. En esta oración, que me ayudes con esto, es la oración subordinada sustantiva que actúa como un objeto indirecto del verbo deseo en la oración principal. Oración subordinada sustantiva de atributo. Cumple la función de atributo dentro de la oración principal. Quiere decir que proporciona información adicional o califica al sujeto de la oración principal, como por ejemplo, lo importante es que estés bien. En esta oración, que estés bien es la oración subordinada sustantiva que funciona como atributo y lo importante es la oración principal. Oración subordinada sustantiva de vocativo. Cumple la función de vocativo dentro de la oración principal. Se emplea mayormente para dirigirse o llamar la atención sobre algo o alguien, como por ejemplo, que te vaya bien. Que te vaya bien es la oración subordinada sustantiva que se utiliza para expresar buenos deseos hacia alguien o algo. Como conclusión, las oraciones subordinadas sustantivas son ejemplos fundamentales en la construcción del lenguaje. Actúan como sustitutos de sustantivos y desempeñan roles claves en la estructura de las oraciones complejas. Su versatilidad permite una expresión más precisa y variada en la comunicación escrita y oral. Al comprender su función y estructura, los hablantes pueden mejorar su capacidad para transmitir ideas de manera efectiva y coherente. Dominar el uso de las oraciones subordinadas sustantivas enriquece la calidad y la claridad de la expresión lingüística. Y ahora quiero que me acompañen a la pizarra a realizar los ejemplos. Como seguimiento, aquí es un ejemplo que dice voy a salir cuando termine de trabajar. La oración principal es cuando voy a salir de trabajar. Cuando es el verbo conjugado y desde cuando terminé de trabajar es el complemento directo y terminé, que es la conjugación subordinada. Ahora les voy a dar unos ejemplos en la cual el nexo puede cambiarse. Tenemos las tres divisiones que son los verbos sustantivos, los adjetivos y adverbiales. Los sustantivos pueden ser sustituidos por esto, eso y aquello. Aquí les tengo un ejemplo. Le pidió que llegara temprano. El nexo sería que, el cual puede ser sustituido por alguno de estos y la oración podría quedar así. Le pidió, lo sustituimos por eso, el cual sería le pidió eso. Ahora en los adjetivos dice que puede ser sustituido por el cual y la cual. En este caso el nexo sería donde, el cual puede ser sustituido por el cual y la cual. Podría quedar así: el pueblo, el cual nació, está cerca de aquí. En los adverbiales puede ser sustituido por un adverbio el cual responde las preguntas de los complementos. Por ejemplo, la cena terminó cuando llegó la medianoche. Cuando es el nexo, el cual puede ser sustituido por ayer. Entonces quedaría la cena terminó ayer. Bueno.